Hola, buenos días a todos, bienvenidos a la Semana de Producción 2015. Esto es Radioficción. Vamos a representar La lengua de las mariposas, del texto de Manuel Rivas. Espero que os guste y por favor ponen en silencio los móviles. Gracias. Espero que este año podamos ver por fin la lengua de las mariposas. El maestro aguardaba desde hacía tiempo que le enviaran un microscopio los de la instrucción pública. Tanto nos hablaba de cómo se agrandaban las cosas menudas e invisibles por aquel aparato, que los niños llegábamos a verlas de verdad, como si sus palabras entusiastas tuvieran un efecto de poderosas lentes. La lengua de la mariposa es una trompa enroscada como un resorte de reloj. Si hay una flor que la trae, la desenrolla y la mete en el cáliz para chupar. Ustedes, cuando llevan el dedo humedecido a un tarro de azúcar, ¿a que sienten ya el dulce en la boca como si la yema fuera la punta de la lengua? Pues así es la lengua de la mariposa. Y entonces todos teníamos envidia de las mariposas. ¡Qué maravilla! Ir por el mundo volando con esos trajes de fiesta y parar en flores como tabernas con barriles llenos de almíbar. Yo quería mucho a aquel maestro. Al principio mis padres no podían creerlo. Quiero decir que no podían entender cómo yo quería a mi maestro. Cuando era un picarito, la escuela era una amenaza terrible. Una palabra que cimbraba en el aire como una vara de mimbre. Ya verás cuando vayas a la escuela. Dos de mis tíos, como muchos otros mozos, emigraron a América por no ir de quintos a la guerra de Marruecos. Pues bien, yo también soñaba con ir a América, solo por no ir a la escuela. De hecho, había historias de niños que huían al monte para evitar aquel suplicio. Aparecían a los 2 o 3 días, ateridos y sin habla, como desertores del barranco del Lobo. Yo iba para 6 años y me llamaban todos Gorrión. Otros niños de mi edad ya trabajaban, pero mi padre era sastre y no tenía tierras ni ganado. Prefería verme lejos y no enredando en el pequeño taller de costura. Así pasaba gran parte del día correteando por la Alameda, y fue Cordeiro, el recolector de basura y hojas secas, el que me puso el apodo. ¡Pareces un gorrión! Creo que nunca corrí tanto como aquel verano anterior al ingreso en la escuela. Corría como un loco y a veces sobrepasaba el límite de la Alameda y seguía lejos, con la mirada puesta en la cima del monte Sinaí, con la ilusión de que algún día me saldrían alas y podría llegar a Buenos Aires. Pero jamás sobrepasé aquella montaña mágica. Ya verás cuando vayas a la escuela. Mi padre contaba como un tormento, como si le arrancara las amígdalas con la mano, la manera en que el maestro les arrancaba la geada del aula para que no dijeran ajua, ni jato, ni gracias. Todas las mañanas teníamos que decir la frase: los pájaros de Guadalajara tienen la garganta llena de trigo. Pues bien, muchos palos llevábamos por culpa de Guadalajara. Si de verdad quería meterme miedo, lo consiguió. La noche de la víspera no dormí. Encogido en la cama, escuchaba el reloj de la pared en la sala con la angustia de un condenado. El día llegó.
con una claridad de mandil de carnicero. No mentiría si les hubiese dicho a mis padres que estaba enfermo. El miedo, como un ratón, me roía por dentro. Y me meé. No me meé en la cama, sino en la escuela. Lo recuerdo muy bien. Pasaron tantos años y todavía siento una humedad cálida y vergonzosa escurriendo por las piernas. Estaba sentado en el último pupitre, medio escondido, con la esperanza de que nadie se percatara de mi existencia, hasta poder salir y echar a volar por la Alameda. A ver, usted, póngase de pie. El destino siempre avisa. Levanté los ojos y vi con espanto que la orden iba para mí. Aquel maestro feo como un bicho me señalaba con la regla. Era pequeña, de madera, pero a mí me pareció la lanza de Abdelkrim. ¿Cuál es su nombre? ¡Gorrión! Sentí como si me batieran con latas en las orejas. ¿Gorrión? No recordaba nada, ni mi nombre. Todo lo que yo había sido hasta entonces había desaparecido de mi cabeza. Mis padres eran dos figuras borrosas que se desvanecían en la memoria. Miré cara al ventanal, buscando con angustia los árboles de la Alameda. Y fue entonces cuando me meé. Las carcajadas aumentaron y resonaban como trallazos. Huí, eché a correr como un loquito con alas. Corría como solo se corre en sueños si viene tras de uno el sacaunto. Yo estaba convencido de que eso era lo que hacía el maestro, venir tras de mí. Podía sentir su aliento en el cuello y el de todos los niños, como jauría de perros a la caza de un zorro. Pero cuando llegué a la altura del palco de la música y miré cara atrás, vi que nadie me había seguido, que estaba solo con mi miedo, empapado de sudor y de meos. Tenía la sensación de que docenas de ojos censuradores acechaban en las ventanas y que las lenguas murmuradoras no tardarían en llevarle la noticia a mis padres. Las piernas decidieron por mí. Caminaron hacia el Sinaí con una determinación desconocida hasta entonces. Esta vez llegaría hasta Coruña y embarcaría de polizón en uno de esos navíos que llevan a Buenos Aires. Desde la cima del Sinaí no se veía el mar, sino otro monte más grande todavía, con peñascos recortados como torres de una fortaleza inaccesible. Ahora recuerdo, con una mezcla de asombro y nostalgia, lo que tuve que hacer aquel día. Yo solo, en la cima, sentado en silla de piedra bajo las estrellas, mientras en el valle se movían como luciérnagas los que con candil andaban en mi búsqueda. Mi nombre cruzaba la noche cabalgando sobre los aullidos de los perros. No estaba sorprendido. Era como si atravesara la línea del miedo. Por eso no lloré ni me resistí cuando apareció junto a mí la sombra regia de Cordeiro. Me envolvió con su chaquetón y me abrazó en su pecho. Tranquilo, Gorrión. Ya pasó todo. Dormí como un santo aquella noche, pegadito a mamá. Nadie me reprendió. Mi padre se había quedado en la cocina, fumando en silencio. Tenía la sensación de que mi madre no me había soltado la mano en toda la noche. Así me llevó, agarrado como quien lleva un serón en mi vuelta a la escuela. Y en esta ocasión, con corazón sereno, pude fijarme por vez primera en el maestro. Tenía la cara de un sapo. El sapo sonreía. Me pellizcó la mejilla con cariño. Me gusta ese nombre, Gorrión. Señores, tenemos un nuevo compañero. Es una alegría para todos y vamos a recibirlo con un aplauso. Pensé que me iba a mear de nuevo por los pantalones, pero solo noté una humedad en los ojos. Bien, y ahora vamos a comenzar con un poema. ¿A quién le toca? Romualdo. Bien, acérquese, Romualdo. Ya sabe, despacito y en voz bien alta. Una tarde parda y fría.
Un momento, Romualdo. ¿Qué es lo que va a leer? Una poesía, señor. ¿Y cómo se titula? Recuerdo infantil. Su autor es don Antonio Machado. Muy bien, Romualdo. Adelante. Despacito y en voz alta. Y repare en la acentuación. Una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía de lluvia tras los cristales. Es la clase. En un cartel se representa a Caín fugitivo y muerto Abel junto a una mancha carmín. Muy bien, muy bien. ¿Y qué significa monotonía de lluvia, Romualdo? Que llueve después de llover, don Gregorio. Muy bien, Romualdo. ¿Rezaste? Eso está bien. No sé por qué dicen que ese nuevo maestro es un ateo. ¿Qué es un ateo? ¿Alguien que dice que Dios no existe? Papá es un ateo. ¿Cómo va a ser papá un ateo? ¿Cómo se te ocurre preguntar esa pavada? Yo había escuchado muchas veces a mi padre blasfemar contra Dios. Lo hacían todos los hombres. Cuando algo iba mal, escupían en el suelo y decían esa cosa tremenda contra Dios. ¡Cajón Dios! ¡Cajón el demonio! Me parecía que solo las mujeres creían de verdad en Dios. ¿Y el demonio? ¿Existe el demonio? Por supuesto. El demonio era un ángel, pero se hizo malo. El maestro dijo hoy que las mariposas también tienen lengua. Una lengua finita y muy larga, que llevan enrollada como el resorte de un reloj. Nos la va a enseñar con un aparato que le tienen que mandar de Madrid. ¿A que parece mentira eso de que las mariposas tengan lengua? Si él lo dice, es cierto. Hay muchas cosas que parecen mentira y son verdad. ¿Te gusta la escuela? Mucho, y no pega. El maestro no pega. No, el maestro don Gregorio no pegaba. Por el contrario, casi siempre sonreía con su cara de sapo. Cuando dos peleaban en el recreo, los llamaba. Parecen ustedes carneros. Y hacía que se dieran la mano. Luego los sentaba en el mismo pupitre. Así fue como hice mi mejor amigo, don Bodán. Grande, bondadoso y torpe. Había otro rapaz, Eladio, que tenía un lunar en la mejilla, al que le hubiera zurrado con gusto. Pero nunca lo hice por miedo a que el maestro me mandara darle la mano y que me quitara del lado de don Bodán. El modo que tenía don Gregorio de mostrar un gran enfado era el silencio. Si ustedes no se callan, tendré que callar yo. E iba cara al ventanal, con la mirada ausente, perdida en el Sinaí. Era un silencio prolongado, desasosegante, como si nos dejara abandonados en un extraño país. Sentí pronto que el silencio del maestro era el peor castigo imaginable, porque todo lo que tocaba era un cuento fascinante. El cuento podía comenzar con una hoja de papel, después de pasar por el Amazonas y el sístole y diástole del corazón. Todo se enhebraba, todo tenía sentido. La hierba, la oveja, la lana, mi frío. Cuando el maestro se dirigía al mapamundi, nos quedábamos atentos como si se iluminara la pantalla del Cine Rex. Sentíamos el miedo de los indios cuando escucharon por vez primera el relincho de los caballos y el estampido del arcabuz. Íbamos a lomos de los elefantes de Aníbal de Cartago por las nieves de los Alpes, camino de Roma. Luchamos con palos y piedras en Ponte Sampaio contra las tropas de Napoleón. Pero no todo eran guerras. Hacíamos hoces y rejas de arado en las herrerías del inicio. Escribimos cancioneros de amor en Provenza y en el mar de Vigo. Construimos el Pórtico da Gloria. Plantamos las patatas que vinieron de América y a América emigramos cuando vino la peste de la patata. «¡Las patatas vinieron de América!», le dije a mi madre en el almuerzo, cuando dejó el plato delante mío. ¿Qué iban a venir de América? Siempre hubo patatas. La patata no se puede poseer. La patata es de la madre naturaleza. No, antes se comían castañas y también vino de América el maíz. Era la primera vez que tenía clara la sensación de que, gracias al maestro, sabía cosas importantes de nuestro mundo que ellos, los padres, desconocían. Pero los momentos más fascinantes de la escuela eran cuando el maestro hablaba de los bichos. Las arañas de agua inventaban el submarino. Las hormigas cuidaban de un ganado
que daba leche con azúcar y cultivaban hongos. Había un pájaro en Australia que pintaba de colores su nido con una especie de óleo que fabricaba con pigmentos vegetales. Nunca me olvidaré. Se llamaba tilonorrinco. El macho ponía una orquídea en el nuevo nido para atraer a la hembra. Tal era mi interés que me convertí en el suministrador de bichos de don Gregorio y él me acogió como el mejor discípulo. Había sábados y feriados que pasaba por mi casa e íbamos juntos de excursión. Recorríamos las orillas del río, las gándaras, el bosque y subíamos al monte Sinaí. Cada viaje de esos era para mí como una ruta del descubrimiento. Volvíamos siempre con un tesoro. Una mantis, un caballito del diablo, un escornabois y una mariposa distinta cada vez. Aunque yo solo recuerde el nombre de una. Es la que el maestro llamó Iris y que brillaba hermosísima posada en el barro o en el estiércol. De regreso, cantábamos por los caminos como dos viejos compañeros. Los lunes, en la escuela, el maestro decía: Y ahora, señores, vamos a hablar de los bichos de gorrión. Para mis padres, esas atenciones del maestro eran una honra. Aquellos días de excursión, mi madre preparaba la merienda para los dos. No hacía falta, señora. Yo ya voy comido. Pero gracias. Gracias de todas formas. Exquisita la merienda. Estoy segura de que pasa necesidades. Sí, los maestros no ganan lo que tienen que ganar. Ellos son las luces de la República. La República, la República. Ya veremos dónde va a parar la República. Mi padre era republicano. Mi madre, no. Quiero decir que mi madre era de misa diaria y los republicanos aparecían como enemigos de la Iglesia. Procuraban no discutir cuando yo estaba delante, pero muchas veces los sorprendía. ¿Qué tienes tú contra Azaña? Esa es cosa del cura que te anda calentando la cabeza. Yo a misa voy a rezar. Tú sí, pero el cura no. Un día que don Gregorio vino a recogerme para ir a buscar mariposas, mi padre le dijo: Si no tiene inconveniente, me gustaría tomarle las medidas para un traje. Es mi oficio. Respeto mucho los oficios. Don Gregorio llevó puesto aquel traje durante un año. Y lo llevaba también aquel día de julio de 1936 cuando se cruzó conmigo en la Alameda, camino del ayuntamiento. ¿Qué hay, gorrión? A ver si este año podemos verles por fin la lengua a las mariposas. Algo extraño estaba por suceder. Todo el mundo parecía tener prisa, pero no se movía. Los que miraban para la derecha viraban cara a la izquierda. Cordeiro, el recolector de basura y hojas secas, estaba sentado en un banco, cerca del palco de la música. Yo nunca había visto sentado en un banco a Cordeiro. Miró cara para arriba, con la mano de visera. Cuando Cordeiro miraba si callaban los pájaros, era que venía una tormenta. Sentí el estruendo de una moto solitaria. Era un guarda, con una bandera sujeta en el asiento de atrás. Pasó delante del ayuntamiento y miró cara a los hombres que conversaban inquietos en el porche. Gritó: ¡Viva España! Las madres comenzaron a llamar por los niños. En la casa parecía haber muerto la abuela. ¿Sabes lo que está pasando? En A Coruña, los militares declararon el estado de guerra. Están disparando contra el gobierno civil. Santo cielo. Y aquí se dice que el alcalde llamó al capitán de carabineros, pero que este mandó decir que estaba enfermo. Al día siguiente no me dejaron salir a la calle. Yo miraba por la ventana y todos los que pasaban me parecían sombras encogidas, como si de pronto cayera el invierno y el viento arrastrara a los gorriones de la Alameda como hojas secas. Llegaron tropas de la capital y ocuparon el ayuntamiento. Mamá salió para ir a la misa y volvió pálida y triste, como si se hiciera vieja en media hora. Están pasando cosas terribles, Ramón. También él había envejecido. Peor todavía, parecía que había perdido toda voluntad. Se arrellanó en un sillón y no se movía. No hablaba. No quería comer. Hay que quemar las cosas que te comprometan, Ramón. Los periódicos, los libros, todo.
Fue mi madre la que tomó la iniciativa aquellos días. Una mañana hizo que mi padre se arreglara bien y lo llevó con ella a la misa. Cuando volvieron, me dijo: Ven, Moncho, vas a venir con nosotros a la Alameda. Recuerda esto, Moncho. Papá no era republicano. Papá no era amigo del alcalde. Papá no hablaba mal de los curas. Y otra cosa muy importante, Moncho. Papá no le regaló un traje al maestro. ¿Sí que lo regaló? No, Moncho, no lo regaló. ¿Entendiste bien? ¡No lo regaló! Había mucha gente en la Alameda, toda con ropa de domingo. Bajaron también algunos grupos de las aldeas. Mujeres enlutadas, paisanos viejos de chaleco y sombrero, niños con aire asustado precedidos por algunos hombres con camisa azul y pistola en el cinto. 2 filas de soldados abrían un corredor desde la escalinata del ayuntamiento hasta unos camiones con remolque entoldado, como los que se usaban para transportar el ganado en la feria grande. Pero en la Alameda no había el alboroto de las ferias, sino un silencio grave, de Semana Santa. La gente no se saludaba, ni siquiera parecían reconocerse los unos a los otros. Toda la atención estaba puesta en la fachada del ayuntamiento. Un guardia entreabrió la puerta, recorrió el gentío con la mirada e hizo un gesto con el brazo. De la boca oscura del edificio, escoltados por otros guardas, salieron los detenidos. Iban atados de manos y pies, en silente cordada. De algunos no sabía el nombre, pero conocía todos aquellos rostros. El alcalde, el de los sindicatos, el bibliotecario del Ateneo Resplandor Obrero, Charlie, el vocalista de la orquesta Sol y Vida, el cantero, quien llamaban Hércules, padre de Don Bodán. Y al cabo de la cordada, jorobado y feo como un sapo, el maestro. Se escucharon algunas órdenes y gritos aislados que resonaron en la Alameda como petardos. Poco a poco, de la multitud fue saliendo un ruge-ruge que acabó imitando aquellos insultos. Grita, Ramón, por lo que más quieras. Grita tú también. Que vean que gritas, Ramón. Que vean que gritas. ¡Traidores! Criminales. Rojos. Asesinos. Anarquistas. Cabrón. Hijo de mala madre. Nunca le había escuchado llamar eso a nadie, ni siquiera al árbitro en el campo de fútbol. Su madre no tiene la culpa, ¿eh, Moncho? Recuerda eso. Y ahora grítale tú también, Monchiño, grítale tú también. Cuando los camiones arrancaron cargados de presos, yo fui uno de los niños que corrían detrás tirando piedras. Buscaba con desesperación el rostro del maestro para llamarle traidor y criminal. Pero el convoy era ya una nube de polvo a lo lejos. Y yo, en el medio de la Alameda, con los puños cerrados, solo fui capaz de murmurar con rabia: ¡Sapo! ¡Tilonorrinco! Moncho Luis Alberto Martín, Don Gregorio José Luis Matienzo, Ramón Mario Rebollo, Madre y Romualdo Andrea Gómez, y por último el equipo de sonido: Paloma de la Fuente, Alfonso Tejedor, Ann van Hetmer González, el equipo de realización: Javier Ramón y Gonzalo Redondo,
Y el equipo de producción, Felipe Gómez, Marco Sánchez y Eva Zuazo.